Nos alegra mucho volver a saludarlos. Sean bienvenidos a este espacio radial que hace parte de la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Plan de Intervenciones Colectivas 2022 del municipio de Capitanejo, ejecutado por la empresa social del Estado, Hospital San Bartolomé. Hemos venido desarrollando una serie de 4 programas educativos en alimentación y nutrición en la que contamos con la grata compañía de la nutricionista dietista Sandra Consuelo Penagos González, quien ha presentado temas de gran interés como la prevención de enfermedades asociadas a la alimentación, entre ellas la bulimia, la anorexia, la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. En el primer programa desarrollamos el tema de la bulimia y para hoy, en este segundo espacio, tenemos como tema central la anorexia. Doctora Sandra, bienvenida una vez más e iniciemos por explicarle a nuestros queridos oyentes qué es la anorexia. La anorexia es un trastorno de alimentación que hace que las personas pesen menos de lo que se considera saludable para su edad y para su estatura, generalmente por una pérdida excesiva de peso. Las personas con este trastorno de la anorexia pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso. Incluso cuando están con peso insuficiente, siguen queriendo tener menor peso. Es posible que estas personas hagan dietas o ejercicio en forma excesiva o que utilicen otros métodos para bajar de peso, como por ejemplo restringir estrictamente la ingesta de alimentos mediante dietas o ayuno, hacer ejercicio de forma descontrolada, darse atracones y provocarse vómitos para eliminar los alimentos, y esto puede incluir el uso también de laxantes, enemas, suplementos dietarios o productos a base de hierbas, entre otros. Antes de ahondar en el tema de la anorexia, recordemos que en la primera emisión de estos programas tratamos el tema de la bulimia. Doctora Sandra, por favor, cuéntenos cuáles son las diferencias entre bulimia y anorexia. Claro que sí. En primer lugar, la anorexia y la bulimia son 2 trastornos de la alimentación que se desarrollan en muchos casos por la presión social para alcanzar un físico ideal, y ambos trastornos se presentan con mayor frecuencia en adolescentes y jóvenes. La cercanía que existe entre estos 2 diagnósticos, entre la anorexia y la bulimia, provoca en ocasiones una cierta confusión con respecto a su definición. Pero recordemos que la anorexia nerviosa o anorexia simplemente se caracteriza por la restricción voluntaria del consumo de alimentos, es decir, la persona de manera intencional, de manera voluntaria, consciente, deja de consumir alimentos. Y otra característica de la anorexia es el progresivo adelgazamiento hasta llegar al infrapeso, que es ese peso extremadamente bajo tanto para la estatura como para la edad de esta persona. Asimismo, en la anorexia se da una distorsión de la imagen corporal. Esto significa que las personas con anorexia se ven más gruesas de lo que en realidad son o están. Además, la anorexia tiene 2 subtipos: el restrictivo, en el que se pierde peso principalmente mediante el ayuno y el ejercicio físico exagerados, y el compulsivo o purgativo, que también se llama, en el cual se dan atracones y purgas. Atracones, ansiedad grande por ingerir alimento y luego eliminarlo. Por su parte, en la bulimia, el malestar emocional o el estrés desencadenan atracones, en general de alimentos con un elevado contenido calórico, seguidos a continuación por conductas purgativas como vomitar o usar laxantes, o compensatorias como ayunar o hacer ejercicio intenso, que son consecuencia de sentimientos de culpa o de vergüenza. Y durante esos atracones característicos de la bulimia se experimenta una sensación de pérdida de control sobre lo que se está comiendo. Algunas personas con anorexia pueden presentar episodios de atracones, de querer comer y comer y comer y luego eliminar el alimento, de forma similar a lo que sucede en las personas con bulimia. Sin embargo, las personas que padecen anorexia por lo general luchan contra un peso corporal anormalmente bajo, mientras que las que padecen bulimia suelen tener un peso normal o incluso en algunos casos por encima de lo normal. Muy interesante toda esta información que nos comparte, doctora Sandra. Retomemos el tema central de este segundo programa. Por favor, cuéntenos cuáles son las causas de la anorexia. La verdad, se desconoce la causa exacta de la anorexia. En recientes publicaciones de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, se encuentra información respecto a las posibles causas de la anorexia, en la cual, al igual que con muchas otras enfermedades, probablemente la causa de la anorexia sea una combinación de factores de tipo biológico, psicológico y del entorno. ¿Cómo cuáles factores biológicos?
Si bien aún no está claro qué genes están involucrados, podría haber cambios genéticos que hacen que algunas personas presenten un mayor riesgo de padecer anorexia. Algunas personas pueden tener una tendencia genética al perfeccionismo, a la sensibilidad y a la perseverancia, pero no de manera natural, sino ya excesiva, y estas características se han vinculado al factor de riesgo para presentar anorexia. ¿Y qué nos puede informar sobre los factores psicológicos? Algunas personas con anorexia pueden tener rasgos de personalidad obsesiva compulsiva que les facilitan seguir dietas estrictas y privarse de comer aunque tengan hambre. Es posible que tengan una tendencia extrema al perfeccionismo, como ya lo hemos mencionado en los factores biológicos, y esto hace que piensen que nunca están lo suficientemente delgadas o delgados, y además pueden tener niveles altos de ansiedad y restringir su alimentación de forma voluntaria para reducir su figura corporal. Y dentro de los factores del entorno, ¿cuáles podrían contribuir como causa de la anorexia? Definitivamente nosotros que vivimos en esta cultura occidental moderna en la que se resalta cada vez más la delgadez, esa presión social es uno de esos factores del entorno. También el hecho de que el éxito y la valoración suelen estar equiparados con la delgadez, es decir, se asocia a una persona exitosa y que tiene mucho cuidado de su figura corporal cuando está delgada. Entonces toda esta presión social y de los grupos en los que nos desempeñamos pueden ayudar a fomentar ese deseo de estar delgado, y especialmente en los jóvenes, particularmente en las mujeres jóvenes. Doctora Sandra, ¿cuáles son los signos y síntomas de la anorexia? ¿Cómo podemos estar atentos a este problema de conducta alimentaria? Bien, los signos y síntomas físicos de la anorexia nerviosa están relacionados con la inanición, es decir, con dejar de comer, dejar de consumir alimentos. Este trastorno también incluye problemas emocionales y conductuales asociados con una percepción irreal del peso corporal. Recuerden, la persona siempre se va a ver a sí misma mucho más gruesa, se va a ver como si tuviera sobrepeso u obesidad cuando está claramente con una delgadez. Y además esta persona mantiene un temor muy intenso a aumentar de peso o a engordar. Realmente puede ser difícil identificar los signos y síntomas debido a que esa noción del peso corporal bajo es diferente para cada persona. Es decir, yo puedo estar muy contenta con la noción de mi cuerpo, con la figura que veo en el espejo, pero otra persona que pese igual, que mida igual, que tenga una edad similar, puede que no esté conforme, que no esté satisfecha. Por eso esa diferencia en la percepción de la figura corporal, tan diferente de una persona a otra, hace que sea mucho más difícil identificar esos signos y síntomas de la anorexia. Por ejemplo, si yo como nutricionista logro diagnosticar a una persona con extrema delgadez, pero puede que la persona a sí misma se ve bien, se ve armónica y es su propia percepción. Entonces eso hace que sea más difícil poder identificar este signo de la nutrición como síntoma de la anorexia. Además, las personas con anorexia acostumbran a esconder su delgadez, sus hábitos alimentarios o sus problemas físicos. Por ejemplo, esconden la delgadez empezando a utilizar mucha ropa, varias prendas, incluso una encima de la otra, o a utilizar prendas muy grandes. Entonces, de manera física es un tanto complejo poder identificar los signos y síntomas debido pues a esas dos condiciones, a la percepción que tiene cada uno de sí mismo, de su delgadez, y a la imposibilidad en algunos casos de poder ver realmente a la persona cómo está su cuerpo por el uso excesivo de ropas o de ocultar su figura corporal. La anorexia es un problema más frecuente de lo que uno como padre o madre de familia puede llegar a pensar. Doctora Sandra, ¿cuáles son los síntomas físicos de la anorexia? ¿Cómo podemos estar atentos? Bueno, a pesar de esa dificultad que mencionábamos hace un momento para poder identificar esos signos y síntomas, hay algunas señales físicas de la anorexia que nos pueden ser de utilidad. Recuerden que no es presentar una sola, sino es el conjunto de la gran mayoría de los signos físicos que les voy a mencionar. No porque presente uno solo ya voy a encasillar a mi hijo o a mi hija como anoréxico, no. Estos deben presentarse en su gran mayoría y son pérdida de peso excesivo o no lograr el aumento de peso que uno esperaría acorde al desarrollo de la persona, aspecto de delgadez y palidez,
fatiga permanente, insomnio constante, mareos o desmayos, pigmentación azulada de color azul en los dedos de la mano, cabello fino o quebradizo o pérdida de cabello, vello suave como pelusa que cubre el cuerpo de la persona, ausencia de menstruación en las niñas, en las mujeres, estreñimiento y dolor abdominal, piel seca o amarillenta, intolerancia al frío, es decir, una percepción altísima de la sensación de frío todo el tiempo, ritmo cardíaco irregular y presión arterial baja también, deshidratación. En otros casos, por el contrario, hinchazón de los brazos o las piernas, también erosión dental y callosidades en los nudillos, pues ocasionados por la provocación constante de vómitos. Y ya a nivel sanguíneo se puede identificar recuento de células anormal. Y dentro de los síntomas que tienen que ver con el cambio de comportamiento, ¿cuáles podrían estar relacionados con la anorexia? Dentro de esa gama de signos y síntomas emocionales y conductuales, los más frecuentes pueden ser preocupación por los alimentos, que a veces incluye cocinar comidas elaboradas para los demás pero no comerlas, saltar comidas o rehusarse a comer con frecuencia, negar el hambre o poner excusas para no comer, comer solo unos pocos alimentos que considera seguros, por lo general escogen alimentos con bajo contenido de grasas y calorías. También otro signo y síntoma de este orden conductual emocional puede ser adoptar rituales rígidos para las comidas o la alimentación, por ejemplo, escupir la comida después de haberla masticado y no pasarla, no tragar el bocado. No querer comer en público, mentir sobre la cantidad de comida que se ingirió o incluso mentir sobre los tiempos de comida que consumió, decir sí, yo almorcé, cuando no lo han hecho. Sentir temor a aumentar de peso, que puede incluir pesarse o medirse el cuerpo, como su circunferencia de cintura, su circunferencia de cadera, repetidas veces. Mirarse con frecuencia al espejo para ver los defectos que se perciben y lamentablemente, pues como es una enfermedad asociada a trastorno de alimentación pero que afecta claramente la salud mental, ellos al verse con frecuencia al espejo cada vez pareciera que se descubrieran un defecto nuevo. También quejarse por estar gordo o tener partes del cuerpo que son gordas, cubrirse con muchas capas de ropa como lo hemos mencionado. También se caracterizan por un estado de ánimo indiferente, es como si carecieran de emociones, nada ni los alegra ni los entristece. También se presenta retraimiento social, irritabilidad y disminución del interés en las relaciones sexuales. Entendiendo que esta enfermedad compromete la esfera de la salud física, mental y social, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar con la anorexia? Bueno, hemos venido desarrollando este concepto de la anorexia como una enfermedad compleja y por tanto pues puede tener muchas complicaciones. En su forma más grave, la anorexia puede ser mortal. La muerte puede ocurrir de manera repentina, incluso cuando una persona no está excesivamente delgada. Puede ser resultado de ritmos cardíacos anormales denominados arritmias, o de un desequilibrio de los electrolitos, en especial de la presencia en el cuerpo de minerales como el sodio, potasio, calcio, que son los encargados de mantener el equilibrio de los líquidos en el organismo. Otras complicaciones de la anorexia comprenden, por ejemplo, presentación de anemia, problemas del corazón como prolapso de la válvula mitral, ritmos cardíacos anormales o insuficiencia cardíaca. También disminución de la masa ósea, lo que los hace más propensos a la osteoporosis y por tanto se aumenta el riesgo de sufrir fracturas. También pérdida muscular, como lo hemos mencionado hace un rato, en las mujeres ausencia de la menstruación, en los hombres disminución de los niveles de testosterona. También problemas gastrointestinales como estreñimiento, hinchazón, náuseas y también dentro de las complicaciones pueden presentarse problemas a nivel renal. Vemos que son bastante amplias las complicaciones que puede presentar una persona con diagnóstico de anorexia, pero ¿la persona con anorexia puede estar desnutrida o está desnutrida? Se puede afirmar que toda persona con anorexia está en diagnóstico nutricional de delgadez, es decir, está en desnutrición. Si una persona anoréxica está en estado de nutrición grave, todos los órganos del cuerpo pueden sufrir daños, incluido el cerebro, el corazón, los riñones, y es posible que este daño sea irreversible, incluso cuando la anorexia está bajo control. Entonces sí, la persona con anorexia está desnutrida. Y en el ámbito de la salud mental, ¿cuáles pueden ser las complicaciones más frecuentes?
Bueno, además de un sinnúmero de complicaciones físicas que hemos venido mencionando, las personas con anorexia también suelen tener otros trastornos a nivel de su salud mental. Y la información científica nos habla de algunas muy asociadas con la anorexia, como son depresión, ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo, también trastornos de la personalidad, trastornos obsesivos compulsivos, consumo indebido de alcohol y otro tipo de sustancias, y también se mencionan las autolesiones, pensamientos suicidas o intentos de suicidio. ¿Cómo sospechar que alguno de nuestros hijos, sobrinos, estudiantes, adolescentes o jóvenes conocidos pueden estar padeciendo de anorexia? ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Es importante que la comunidad oyente de nuestro municipio de Capitanejo esté atenta a los cambios en la conducta alimentaria de todos los jóvenes en especial y adolescentes. Por eso, amigos oyentes, si notan que un familiar o un amigo se siente insatisfecho con su figura corporal y con su aspecto, si hace una dieta demasiado estricta y la mayoría de las ocasiones dietas que no han sido prescritas por el profesional nutricionista dietista, sino que son bajadas de internet o algún amigo se las recomendó, se debe considerar la posibilidad de hablar con él o con ella acerca de estos problemas. Como padres, madres o cuidadores, tal vez no podamos evitar que nuestros muchachos manifiesten esos trastornos de la alimentación, pero lo que sí podemos hacer es hablarles acerca de conductas alimentarias más saludables u opciones de tratamiento. Dentro de esas conductas más saludables, por supuesto, está el ejemplo. Consumir los alimentos en familia es una forma de blindar o de proteger a nuestros jóvenes de presentar estos trastornos de la alimentación. ¿Y cuándo se debe consultar con el médico? Desafortunadamente, muchas personas con anorexia no quieren hacer un tratamiento, al menos en la etapa inicial de esta enfermedad. El deseo de mantenerse delgado está por sobre la preocupación por su salud. Amigos oyentes, si están preocupados por algún ser querido, pídanle encarecidamente que hable con un médico. O si usted que nos escucha, querido joven, querido adolescente, tiene alguno de los problemas mencionados en este programa o cree que puede tener un trastorno de la alimentación, busque ayuda sin dudarlo. Si les está ocultando su problema de anorexia a sus seres queridos, intente entonces encontrar a una persona en la cual usted confíe para hablar sobre lo que está ocurriendo y por favor busque la ayuda en la empresa social del Estado Hospital San Bartolomé. Qué importantes recomendaciones, doctora Sandra. ¿Solo existen la anorexia y la bulimia como trastornos de la conducta alimentaria? Lamentablemente no. Además de la anorexia y la bulimia, existen otros trastornos de la conducta alimentaria. Voy a mencionarles 3 de los que desafortunadamente se han puesto de moda, como son la ortorexia nerviosa, que se caracteriza por la obsesión por consumir únicamente comida sana, pues eso en un principio no debería llegar a ser un trastorno, todos deberíamos consumir alimentos de forma sana, pero para quien padece de ortorexia se le convierte en una obsesión el tema de las calorías, de las grasas, de los carbohidratos, etc. Otro trastorno es el trastorno dismórfico corporal, que consiste en una preocupación excesiva por algún defecto físico, y una subclasificación de ese trastorno dismórfico corporal es el tercer trastorno del que les voy a hablar, que se llama vigorexia o dismorfia muscular. Este último está asociado a la preocupación excesiva de quien lo padece por el desarrollo exagerado de sus músculos. Para el cierre de nuestro programa, doctora Sandra, una recomendación final para nuestros oyentes en el municipio de Capitanejo. Bueno, pues definitivamente desde la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Plan de Intervenciones Colectivas 2022 del municipio de Capitanejo, la invitación es a mantener unos hábitos alimentarios adecuados. Por estas épocas en las que estamos prestos a muchas invitaciones, pues no se trata de privarnos de compartir un alimento en familia, al contrario, compartamos en familia, los jóvenes, los adolescentes. Si combinamos una alimentación saludable en familia, si preferimos siempre la alimentación preparada en casa y además lo acompañamos de 2 herramientas fundamentales como son la correcta hidratación y un buen nivel de actividad física, no tendríamos que preocuparnos por nuestra figura corporal, no tendríamos que estar cayendo en este tipo de trastornos alimentarios como los que hemos venido mencionando. Entonces, definitivamente la invitación es a alimentarnos de manera saludable, a disfrutarlo en familia y acompañarlo de correcta hidratación y de buen nivel de actividad física.
Con esta importante información y valiosas recomendaciones hemos llegado al final de nuestro segundo programa. Queremos enviar un cordial saludo a todos nuestros oyentes del área rural y urbana del municipio de Capitanejo. Los invitamos a continuar atentos a nuestra próxima emisión, que estará dedicada a otro tema muy interesante como es la desnutrición. Amables oyentes, recuerden que este fue un espacio radial que hace parte de la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Plan de Intervenciones Colectivas 2022 del municipio de Capitanejo, ejecutado por la Empresa Social del Estado Hospital San Bartolomé.